información ingresa por los nervios periféricos. 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. 1. 2. La información asciende, ¿no? Por la médula, asciende, ¿está bien? Y atraviesa el tronco cerebral, ¿está bien? 3. El tronco cerebral no es pasivo a ese ascenso de información, lo modifica. Hay áreas estimuladoras o excitadoras y hay áreas inhibidoras o supresoras, ¿está bien? ¿Cuál tendría que ver con el sueño? Las áreas inhibidoras, ¿está bien? ¿Cuál tendría que ver con el estudio de ustedes? Las áreas excitadoras que están constantemente ahí despiertas, ¿está bien? 4. Esa información llega a ambos hemisferios cerebrales. Para que usted esté despierto, ambos hemisferios tienen que estar estimulados. Ambos hemisferios tienen que estar estimulados. ¿Ok? Si está estimulado solamente el lóbulo temporal derecho, no va a estar despierto. Tienen que estar ambos hemisferios estimulados. Y 5, para que permanezca ese estar despierto, ya hemos hablado, existe un sistema tálamo-cortical, hay un circuito reverberante, un circuito de ida y vuelta. Perfecto, pero actualmente se ha ampliado esta concepción. Esto actual será hace unos 10 años, 15 años. Se ha ampliado esa concepción. ¿Está bien? Y eso es lo que estamos explicando acá. Los sistemas activadores no solamente se encuentran en la protuberancia, como Galton lo plantea, sino también en el hipotálamo, como van a ver ustedes. ¿Ya? Los sistemas inhibidores, ¿ya? Las vías ascendentes no solo son dorsales, que tienen relevo talámico, sino que también pueden ser ventrales, que escapan al relevo talámico. ¿Está bien? 3. No todo es ascendente, sino que es descendente. 4. Estas áreas estimulantes o inhibidoras no son sino núcleos de neuroproductores de neurotransmisores, son circuitos de neurotransmisores. Recuerden que ustedes a la neurona lo pueden definir por su morfología, ¿está bien? La neurona que ustedes estudian normalmente es la multipolar, ¿está bien? También lo pueden definir por su funcionalidad: neurona sensitiva, interneurona, neurona motora, sensitiva aferente, interneurona asociativa y motora eferente. Pero también, en una tercera forma de definirlo, es por el neurotransmisor que sintetiza. El neurotransmisor que sintetiza. ¿Ok? Y acá ustedes tienen los núcleos, como hemos mencionado, que no son sino núcleos productores de neurotransmisores. ¿Está bien? Entonces ahí tienen los núcleos de rojo, productores de neurotransmisores estimuladores, y los núcleos de verde, productores de neurotransmisores inhibidores. He resaltado los núcleos que escapan al tronco cerebral, que estarían ya en el hipotálamo. ¿Está bien? Núcleos hipotalámicos que ya no están dentro del tronco cerebral. Y fuera de eso, arriba ustedes tienen el núcleo que se encuentra en el cerebro basal anterior, que no sería ni el hipotalámico ni el tronco cerebral. ¿Está bien? Y ahí pueden leer, por ejemplo, cualquiera al azar. Agarramos el 6, núcleo tegmental laterodorsal, neurona que produce acetilco. O sea, cada núcleo produce una determinado neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, como está resaltado lo del hipotálamo, van a ver ustedes
que el hipotálamo en este sistema reticular ascendente está tomando una importancia singular. También esto no en las últimas décadas, ¿no? Está tomando una importancia singular. Hasta diríamos que es el centro que controla, podríamos decir también. Entonces, mírenme, ahí ven el control hipotalámico del sistema reticular ascendente. El núcleo supraquiasmático, esta es una teoría, pues acá se pueden encontrar a veces, ¿no? Sería el regulador. Y ahí tienen las áreas activadoras y las áreas son, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces ya no es solamente el tronco cerebral, el hipotálamo y el los núcleos hipotálamo, que son menores o en menor cantidad, también regulan. ¿Está bien? Y por consiguiente el hipotálamo podría ser, digamos así, el centro del sistema reticular. ¿Está bien? Vamos a la segunda generalidad. Hemos hablado de la primera generalidad, ¿no? Recuerden el nivel. Una cosa es contenido de la conciencia y otra cosa es el nivel de este sistema reticular hace. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el flujo sanguíneo cerebral. Recordemos, hay una circulación media anterior, perdón, hay una circulación infratentorial y una supratentorial. Entonces, el respaldo anatómico importante, ¿cuál cree que es? La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Divide lo supratentorial de lo infratentorial. ¿Están de acuerdo? Entonces va a haber una irrigación infratentorial y va a haber una irrigación supratentorial. La infratentorial tiene que ver con las dos arterias vertebrales, con la arteria basilar y también con las pequeñas arterias puente. ¿Está bien? Tentorial, doctor. Infratentorial. No, tentorial, Tentorial. Infratentorial. Estamos hablando de la tienda del tentor. Ya. ¿Está bien? Y estas regiones lo que hace es hay las arterias cerebelosas. ¿Está bien? 3 arterias cerebelosas y las pequeñas arterias fuertes que se encuentran en la basilar y que van a irrigar sobre todo el puente. Recuerden que el tronco cerebral tiene el mesencéfalo, protuberancia, bulbo. A la protuberancia también se le llama puente de León. ¿Está bien? La tienda del cerebelo infratentorial, vertebral basilar, de ahí nacen 3 arterias cerebelosas y las arterias. ¿Está bien? Y irrigan cerebelo y gran parte del tronco cerebral. Infratentorial. Pero lo supratentorial, ¿cuál es la estructura principal de lo supratentorial? El polígono de Willis. ¿El polígono de Willis se encuentra en la profundidad o en la superficie? En la superficie, pero inferior. Por si acaso también cuando yo ingresé a medicina, comienzo me confundía, ya en neurología se encuentra en la superficie, no se encuentra en la profundidad. El polígono de Willis se encuentra en la superficie, pero en la parte basal. ¿Está bien? Ahora, este polígono de Willis tiene que ver con las carótidas internas. Esta es carótida común, carótida externa cara, carótida interna ingresa. Esto tiene que ver con 2 carótidas internas, ¿está bien? Derecha e izquierda. Y tiene que ver con las 2 arterias vertebrales que se unen y que forman la basilar. 2 carótidas internas y la basilar. ¿Está bien? Son los 3 servidores de la sangre, pues, ¿no? Para este polígono de Willis. Y de ahí, a simplificar, 2 arterias cerebrales anteriores, 2 arterias cerebrales medias y 2 arterias cerebrales posteriores. ¿Está bien? Esa es la supratentorial. Bueno, lo que se trata de comprender es que este cerebro requiere un flujo sanguíneo cerebral, que está en
SC, un flujo sanguíneo cerebral, que en promedio es 50 mililitros 100 gramos tejido minuto. El promedio es 50 mililitros 100 gramos tejido minuto. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ese flujo sanguíneo cerebral, ya, debe ser constante en el cerebro. Ahorita vamos a precisar eso. Debe ser constante. O sea, el cerebro no solamente debe estar ligado, sino de manera constante. Ya. Porque la glucosa, que es el flujo sanguíneo cerebral, para el cerebro es fundamental y es casi toda la fuente de energía. También la acetona o el glucógeno que hay en otros órganos, en el sistema nervioso central, es una pequeña partecita. Casi toda la energía del cerebro es la glucosa directa que le llega por la irrigación cerebral. ¿Está bien? Y esta irrigación por consiguiente tiene que ser permanente. ¿Ya? Ahora, para que haya un adecuado flujo sanguíneo cerebral, acuérdense que después vamos a utilizar, debe haber una adecuada presión de perfusión cerebral. ¿Está bien? Que según esta bibliografía debe ir de 50 a 150 milímetros de mercurio. La otra bibliografía va a variar, 50 a 150 milímetros de mercurio. O sea, yo tenía una buena presión de perfusión cerebral entre 50 y 150 milímetros de mercurio, yo voy a lograr un flujo sanguíneo cerebral adecuado. ¿Están de acuerdo? Doctor, pero si tengo 20 de presión de perfusión cerebral, no. Ahí no vas a estar despierto, ahí vas a estar ya somnoliento por lo menos. Así que no estás dormido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sostiene esa presión de perfusión cerebral? Eso se puede obtener fácilmente. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracranial. Y ustedes saben cómo obtener la presión arterial media, ¿no? Miden la presión arterial y a partir de ahí hacen una fórmula y obtienen la presión arterial media. ¿Está bien? Y la presión intracraneal sí se obtiene con cierta regularidad en las unidades de cuidados intensivos neuroquirúrgicas o catéter. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Se entiende? Y por consiguiente las unidades neuroquirúrgicas, estoy hablando de unidades de cuidados intensivos neuroquirúrgicos, pueden monitorizar la presión de perfusión cerebral. Estoy hablando de esas unidades, no de las UCI normales, ¿no? Que no están esas cosas. Pues, ¿no? ¿Está bien? Pero las neuroquirúrgicas sí pueden. Y a veces lo hacen cuando se precisa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se puede obtener la presión arterial media a través del tensiómetro y la presión intracraneal a través de un catéter. ¿Está bien? ¿Ok? Y así ustedes obtienen la presión de perfusión cerebral. Si el neurointestinista ve que está en 100 milímetros de mercurio, está tranquilo, porque está pensando que con ese valor va a tener un adecuado flujo sanguíneo cerebral según como indica la teoría. ¿Ok? Y lo que ustedes pueden deducir es que la patología comienza acá, con el aumento de la presión intracranial. Aumenta la presión intracranial. Por hemorragia, por tumor, por hidrocefalia. ¿Está bien? Aumenta la presión intracranial. Y al final ese aumento de la presión intracraneal, ¿qué va a hacer? ¿Que aumente la presión de perfusión cerebral o que disminuya? Disminuye. Y si baja esa presión de perfusión cerebral menos de 50, estaría complicando el cerebro del paciente. ¿Está bien? Estaría complicando el cerebro del paciente. Ya. Ahora, este aumento de la presión intracraneal, ¿por dónde puede fugar?
Si el cráneo a partir de 2 años ya es inextensible. Recuerda que uno nace con 4 fontanelas, pero la fontanela anterior se cierra al año y medio, o a los 2 años, pongamos. ¿Por dónde va a jugar? Por el agujero o plano, por algo va a agujero. ¿Está bien? Y lamentablemente ahí se encuentra el tronco cerebral, que ustedes saben que es la estructura más vital de la masa encefálica. La estructura más vital de la masa encefálica, ¿cuál es? El tronco. Estoy hablando de vital, no estoy hablando de inteligencia, abstracción, memoria, ya se cortés. Vital. ¿Y por qué? Cardiovascular y mecánica ventilatoria se controlan en el tronco cerebral. Cardiovascular. Entonces, si comprimes el tronco cerebral, puedes traer un paro cardiorrespiratorio. ¿Está bien? Y esa es más o menos la secuencia. ¿Ya? Continuamos. Entonces acá están los rangos, ¿no? Pero el rango de presión y perfusión cerebral se va a mantener, o sea, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener en un rango de presión y perfusión cerebral 55 y 105. Esta es otra biografía, pero es parecido, ¿no? ¿Ya? Si la presión arterial media va entre 75 y 125. Y si la presión intracraneal es menos de 25 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Si empieza a aumentar, entonces el flujo sanguíneo cerebral hemos visto que la presión de perfusión cerebral disminuye y se empieza a comprometer el flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? Entonces, nivel de presión de perfusión cerebral, esa es otra biografía, vuelvo a insistir, mayor de 105, presión arterial media mayor de 125 y presión intracraneal mayor de 25, van a afectar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? Complicar el cerebro y obviamente en su extremo puede comprometer la vida, ya hemos visto. Pero complicar el cerebro y en su extremo comprometer la vida. Ah, pero no, el cerebro es el que tiene más flujo sanguíneo cerebral. No, el que tiene mayor flujo sanguíneo cerebral, y eso lo averigüé cuando se revisaron AITO. Miren, es el riñón, es las suprarrenales, la tiene la tiroides, no, por ahí el hígado. No. El flujo por minuto en promedio es 50 mililitros por minuto, 100 gramos de peso tisular. El flujo total es 700, estamos hablando de toda la masa encefálica. ¿Está bien? Y el porcentaje de gasto cardíaco, recuerden que ustedes tienen gasto cardíaco 5.000 o 5 litros, el porcentaje de gasto cardíaco del cerebro es 14. El problema es que el cerebro no solamente se trata de flujo, sino se trata de continuidad de flujo. Ese flujo no puede ser intermitente, sino que tiene que ser continuo. Son dos conceptos, ¿no? ¿Está bien? No es solamente flujo, sino es continuidad de flujo. ¿Ok? Y acá tienen el cerebro. Recuerden que el promedio es 50 mililitros, 100 gramos por minuto. Ese es el promedio. ¿Está bien? Pero es ese promedio de flujo en la sustancia gris y en la sustancia blanca. La sustancia gris que se encuentra en la corteza cerebral, en los núcleos basales, en la parte central de la médula y en los ganglios, 4 niveles: corteza cerebral, núcleos subcorticales, ahí está, hipotálamo, tálamo, núcleo basal, ¿está bien? En la parte central de la médula, la X, la H que quieren llamarle, la N, y en los ganglios, ya, esa es la sustancia gris. Y ahí están los cuerpos neuro, eso demanda más que la sustancia blanca. La sustancia blanca en la masa encefálica va a formar los tractos y el sistema nervioso periférico va a formar los nervios. ¿Está bien? Y acá tienen el dato, representa el 2% con un peso de 1.3 a 1.5 kilogramos. Como decía,
como decía, el cerebro de mano insuficiente e ininterrumpido son dos conceptos, aporte de oxígeno y glucosa. Suficiente, pero también ininterrumpido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay otra forma de obtener energía. La acetona puede ser utilizada en periodo, pero en forma limitada. Y los depósitos de glucógeno, que sobre todo están hendidos en el músculo esquelético, no hay acá. ¿Está bien? Ahora, cuando cesa el flujo sanguíneo cerebral, el paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, ya a los 3 a 5 minutos cae el ATP ya. Cae el ATP. Es por eso que tiene que ser ininterrumpido. Porque a los 3 a 5 minutos ya cae el ATP. ¿Ya? Es más, a partir de los 20 segundos, ya inclusive ya hay trastorno del nivel de conciencia. Si tiene un paro cardiorrespiratorio, ya a los 20 segundos ya hay un trastorno del nivel de conciencia. ¿Ok? Y obviamente este flujo sanguíneo cerebral también puede variar. Hemos dicho que 50 es el promedio, que varía de sustancia gris y sustancia blanca, pero el oxígeno, ¿no? El CO2, la presión arterial media y el metabolismo pueden modificar la demanda de este flujo sanguíneo cerebral. Si mi cerebro tiene mayor metabolismo, mayor va a ser mi flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser modificado. En generalidades también vamos a ver entidades que aumentan la presión intracraneal. Entidades. Ya que ustedes van a encontrar con frecuencia en lo que digo. Y una entidad es la hidrocefalia. Entonces a la izquierda ustedes pueden ver el sistema ventricular normal, ¿no? Con sus dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo, su cuarto ventrículo. Pero a la derecha ustedes están viendo la hidrocefalia. ¿Está bien? Y esta hidrocefalia produce un tipo de edema que lo vamos mencionando, el edema intersticial. ¿Ya? El edema intersticial. ¿Okay? Recordemos, este líquido cefalorraquídeo es producido sobre todo por los plexos coroideos, pero también por el canal epenimal. Sobre todo por los plexos coroideos, pero también por el canal epenimal. ¿Dónde hay mayor porcentaje de plexos coroideos? En los ventrículos laterales por su gran extensión. ¿Está bien? Se produce a razón de 0,35 mililitros por minuto o medio litro por día. O sea, va a haber 3 a 4 recambios por día. Y normalmente hay 150 milímetros de líquido cefalorraquídeo en todo nuestro sistema. Estos 150 milímetros, sobre todo la mitad están en el espacio subaracnoideo. Ese espacio que está entre la epidamalia y la aracnoide. Recuerden que tenemos la duramalia, la aracnoides y la epidamalia. Entre la epidamalia y la aracnoide está el espacio subaracnoide, la mitad. Y ahí ustedes tienen la otra distribución. ¿Ok? Por si acaso la clase se le envía al delegado, así que no le envío todo. ¿Ya? Y revisemos un poco el circuito. El líquido cefalorraquídeo es producido en los plexos coroideos. Como los plexos coroideos son mayoritarios en los ventrículos laterales, acá se dice que
hay mayor producción de líquido encefalorraquídeo. De los ventrículos laterales va hacia el tercer ventrículo. Para llegar al cuarto ventrículo va a pasar por un fino conducto. Ese fino conducto es el acueducto de Sicilia. Acuérdense del fino conducto. El acueducto de Sicilia. Este líquido, por el agujero de Buca y Mayenne, va a pasar del sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. El espacio aracnoideo hemos dicho que está entre las aracnoides y las vías nasales. Ojo, hay espacio subaracnoideo en la masa encefálica, pero también, por si acaso, hay espacio subaracnoideo en la médula espinal. Hemos dicho que la mayoritaria es el espacio subaracnoideo en la médula espinal, la mitad del líquido encefalorraquídeo está ahí. ¿Ok? Y por las vellosidades de expansiones o granulaciones aracnoideas va a llegar a los senos venosos. Estos plexos coroideos tienen que ver con las arterias y estos senos venosos ya con la parte de las venas. También se produce y al final se elimina el líquido encefalorraquídeo. En todo el circuito tiene que ver 150 centímetros cúbicos promedio. ¿Está bien? En todo el circuito. La pregunta: ¿dónde se encuentra la ubicación de los dos tipos de hidrocefalia en general? Si hablamos de hidrocefalia obstructiva no comunicante, se va a encontrar acá en el acueducto de Sicilia. ¿Está bien? Se obstruye acá y todo esto aumenta su volumen, pero el cuarto ventrículo no, porque está obstruyendo acá. ¿Está bien? Esa es la hidrocefalia no comunicante obstructiva. Y ahí tienen ustedes los tumores. ¿Está bien? Pero en el caso de las infecciones o la carcinomatosis, va a producir hidrocefalia más frecuentemente en la comunicante. ¿Y dónde se encuentra la obstrucción? Se encuentra en la granulación. Las granulaciones se inflaman, ya sea por sangre o por infecciones. ¿Está bien? Y al inflamarse, el líquido que se encuentra en el espacio subaracnoideo ya no va a llegar a los senos venosos. No va a llegar de manera adecuada. Y todo se va a empezar a acumular hacia atrás. Entonces va a haber dilatación de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. ¿Está bien? Entonces la hidrocefalia comunicante son las granulaciones aracnoideas las que se inflaman por sangre o por infecciones. También por carcinomatosis, también, por otra causa. ¿Está bien? Continuamos en las generalidades. Los procesos expansivos lo que producen son herniaciones. Estos procesos expansivos pueden ser sangre, pueden ser tumores, pueden ser neoplasias. Expansión. Y acá ustedes tienen 4 tipos de hernias. La que va por debajo de la hoz del cerebro, ¿está bien? A eso se llama hernia del cíngulo o del cerebro. Doctor, buenos días. Doctor Valerio. La que desciende, ya. Recuerden que hay la parte cortical y hay la parte subcortical. O sea, las estructuras subcorticales descienden a la región infratentorial. A eso se llama hernia del diéresis. ¿Está bien? Las que descienden al cerebelo, que pueden ver acá, a eso se llama de la tienda del cerebelo. Recuerden que aquí se repara anatómico que divide supratentorial y infratentorial. ¿Está bien? Y por último tienen la hernia amidalina, que es la hernia que se produce acá. Acá está la amígdala del cerebro. Acá. ¿Cuál de las 4 es más peligrosa para comprometer la vida? ¿Cuál está más cerca al tronco cerebral? La amidalina. ¿Ok? La hernia amidalina es la más peligrosa.
Ya esto ustedes lo revisan en casa, pero un poquito más detallado. Vamos ahora a los edemas. Hay edemas que se pueden dividir por mecanismo de acción y por topografía. Por mecanismo tenemos intersticial, citotóxico y vasogénico. Y por topografía focal y difuso. Vayamos al intersticial. Ya hemos visto justamente la hidrocefalia. Acá vemos un sistema ventricular normal, pero acá vemos un sistema ventricular dilatado, con hidrocefalia. Entonces acá está viendo aumento de la presión intraventricular. ¿Está bien? Entonces acá ustedes tienen los ependimocitos pegaditos, como pueden ver acá, pero por aumento de la presión intraventricular se empiezan a aperturar. Y por ahí va a salir el líquido cefalorraquídeo de esta región hacia el parénquima cerebral. Va a salir el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular hacia el parénquima cerebral. Entonces se llama edema intersticial. Un segundo que están mirando. ¿Sí, Doc? ¿Sí? Ya voy a ver. Lo que pasa es que estoy programado en entonces siempre ya voy a ir. Tenemos acá el edema citotóxico. Ya. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido acá? ¿Qué ha sucedido acá? No llega la glucosa y el oxígeno en cantidades adecuadas. ¿Está bien? Por consiguiente, no se produce adecuado ATP. ¿Está bien? No se produce adecuado ATP. Y recuerden ustedes que este ATP es sobre todo muy importante para la bomba de sodio y potasio. ¿Está bien? Esta bomba va a restablecer los iones, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El sodio lo va a sacar al extracelular y el potasio lo va a llevar al intracelular. ¿Está bien? Contra la gradiente. Eso hace lo que hace la bomba de sodio y potasio. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si deja de fallar esa bomba de sodio y potasio? Pasa. El sodio se queda dentro del extracelular y por consiguiente arrastra agua y se produce un edema intracelular. ¿Está bien? Y en eso consiste, digamos, lo fundamental del edema citotóxico. Y ahora vamos al edema vasogénico. No. Para eso hay que recordar la barrera hematoencefálica, ¿no? En la cual las células endoteliales capilar están cercadas por los pies del astrocito. Están cercadas por los pies del astrocito. Están cercadas por los pies del astrocito. ¿Está bien? Están cercadas por el pie de los pies del astrocito. Ese es un principio de la barrera hematoencefálica. El otro principio es que en estas células endoteliales hay un cerraje, ¿ven ahí? Está cerrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se produce el intercambio? Utilizando mitocondrias. ¿Está bien? Las infecciones, la neoplasia, los traumatismos, lo que se hace es que se rompa, que se destruye esto, y por consiguiente producir un edema en la cual el líquido va a salir. ¿Ok? De la parte vascular hacia la parte parénquima. Bueno, el edema focal es obvio, se va a producir por cualquier lesión cerebral. ¿Sí? ¿Está bien? Y el edema difuso, la causa más frecuente es el paro cardiorrespiratorio. ¿Está bien?